Buenas tardes, profesor. En este primer laboratorio del curso de monitoreo de condición y análisis de fallas, tuvimos como principal tarea el reconocimiento de los instrumentos o equipos encargados del monitoreo en equipos pesados. En este caso tenemos el termómetro infrarrojo marca SKF. Este es un dispositivo capaz de medir una temperatura a distancia con gran precisión. Lo hace a través de un rayo láser. Son de gran utilidad en aplicaciones donde los sensores convencionales no pueden ser utilizados. Existen tres tipos de pirómetros según la forma de que estos captan la radiación de temperatura. Está el pirómetro de radiación, el pirómetro óptico y el pirómetro infrarrojo, que en este caso tenemos en estudio. Su funcionamiento es básicamente a través de la radiación térmica que emiten los cuerpos u objetos, determina el poder calorífico y luego a través de un sensor térmico lo determina en temperatura. Aquí tenemos las características de este termómetro infrarrojo, donde podemos ver el avistamiento láser de doble punto, tiene una emisividad ajustable, una distancia a la proporción de tamaño de punto de 50 a 1, tiene un rango de temperatura de menos 60 grados Celsius a 1000 grados Celsius, o también en grados Fahrenheit de menos 76 hasta 1832. Tiene una larga duración de batería, alarmas cuando está en alta y baja, pantallas de temperatura máxima, mínima, DIF y AVG, que es de emisividad, pantalla LCD ámbar retroiluminada, linterna LED blanca de alta intensidad y imán resistente en la base del mango. Por otro lado tenemos aquí en el display LCD, tenemos la función láser que es de encendido y apagado. Tenemos acá la función de bloqueo para escaneo de temperatura, para escaneo continuo de temperatura. Tenemos la emisividad, que es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie o objeto debido a su temperatura, ¿no? Aquí tenemos, esto nos indica el escaneo que está en progreso. Aquí el nivel de batería, el indicador de batería. Aquí es para seleccionar la temperatura de unidad, ya sea en grados Celsius o grados Fahrenheit. Tenemos la superficie de temperatura y tenemos por último para fijar el valor de la emisividad, que está aquí. Además tenemos aquí la precisión de este equipo. Cuando la temperatura del objeto que estamos en estudio está de menos 15, no, está desde 15 a 35 grados Celsius y la temperatura ambiente de 25 grados Celsius, la precisión de esta medición es de más o menos 1 grado Celsius. Cuando tenemos el objeto con temperatura desde 33 a 1000 grados Celsius y con temperatura ambiental de 23 más o menos 3 grados Celsius, la precisión de este instrumento que tenemos es de más o menos 2% de lectura. Aquí también tenemos una actualización de temperatura de 1.4 Hz, frecuencia de actualización que es 1.4 Hz, y por último tenemos la respuesta de longitud de onda desde 8 a 14 micras. A continuación mi compañero les va a seguir explicando sobre este equipo y también sus aplicaciones. Buenos días, yo soy Herbert Brian Gómez Añedo. Continuando con la explicación, el termómetro infrarrojo SKF o el pirómetro SKF cuenta con dos láseres. Uno vendría a ser el láser 1, como podemos ver en pantalla, y el otro el láser 2. El láser 1 nos indica el punto de medición de mancha en un lado del área del destino a medir, y el láser 2 nos indica la ubicación del punto diametralmente opuesto en otro lado del punto de medición. Estos dos puntos nos facilitan para designar un área en la cual podremos medir la temperatura. Siempre cuando nosotros tratemos de medir algún componente o equipo, vamos a encontrar dos puntos. Esto nos facilita al apuntamiento y además a definir el área objetivo. Bueno, al hablar de la medición de la temperatura, debemos destacar la palabra emisividad. ¿Por qué la palabra emisividad? Porque es un término utilizado para describir la emisión de energía característica de los materiales. Como bien sabemos, la mayoría de los materiales orgánicos
o pintados en las superficies oxidadas tienen una emisividad de 0.95. Entonces, para no realizar incorrectas lecturas, o ya sea por la medición de metales brillantes o superficies pulidas, tenemos este factor de emisividad, lo cual nos permite ajustar la emisividad de la unidad que vaya leyendo o cubriendo la superficie a medir con el enmascaramiento de cinta o pintura negra plana. Esto nos va a permitir medir la temperatura de una manera correcta y eficiente. Bueno, ahora hablemos de las aplicaciones. En la aplicación vendríamos a tener el interruptor automático sobrecargado, que, por ejemplo, este instrumento nos permite explorar grandes paneles eléctricos en cuestión de segundos. Nos permite encontrar posibles fallos que emitan calor, como puede ser conexiones sueltas, desequilibrios o sobrecargas. Otra aplicación podría ser la salida del motor sobrecargada. En el caso de que tengamos un sobrecalentamiento del motor, el pirómetro nos ayudaría a medir la temperatura o el exceso de temperatura que se tenga en el determinado momento. Otra aplicación podría ser la inspección térmica de rodamientos. Esta inspección térmica de rodamientos es una manera rápida de medir si las lecturas de temperatura de los rodamientos es similar a la condición de funcionamiento. Entonces así podríamos diagnosticar o tener un indicio de diagnóstico de los rodamientos fácilmente. Otra aplicación podría ser la inspección de la válvula de expansión termostática de un compresor. Otra aplicación podría ser las inspecciones preventivas de poleas y correas. Esto es de igual manera que en los rodamientos nos ayudan a medir la temperatura en la cual las poleas y o correas puedan estar trabajando. Por último, tendríamos la supervisión medioambiental de un ventilador para un equipo de alta potencia. Ahora procederemos a ver el resto de equipos. Ahora vamos a hablar sobre un instrumento que es muy importante para el monitoreo y análisis de fallas. Este es el estetoscopio, como podemos ver en la imagen. Este es un instrumento que es muy sensible y nos sirve, o bueno, nos permite localizar fallas mediante ruidos y vibraciones que existan en algún componente mecánico. Bueno, ahora vamos a ver las aplicaciones de este estetoscopio. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen estamos viendo a un mecánico que está viendo partes del motor para ver si hay vibraciones o ruidos extraños, y en la segunda parte está monitoreando una bomba. También podemos aplicar este estetoscopio a rodamientos gigantes o a rodamientos de mandos finales en los equipos pesados. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Osorio y voy a proceder a explicar el funcionamiento de la cámara termográfica. El principio de funcionamiento de la cámara termográfica en sí lo que nos representa imágenes térmicas de diferentes cuerpos. ¿Cómo lo hace eso? Lo hace mediante, como son cuerpos que están calientes, que digamos pasan su punto de el cero absoluto, que es digamos de 100 a 200, no, de 100 a 50 a 60 grados Celsius, y emiten radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja la cámara lo percibe mediante un sensor que es llamado microbolómetro. Es un sensor térmico, el cual adquiere esa data y mediante esa data la cuantifica, y la cuantifica mediante los colores que vemos en pantalla. En esos colores, para que así tú puedas ver qué cuerpos tienen más temperatura y otros tienen menos temperatura. Procedo con mi compañero para que pueda explicar dónde se utilizan estas máquinas y la importancia de estas. Bueno, vamos a crear dos imágenes donde vemos diferentes tipos de radiaciones. Primero decirle que mientras mayor sea la uniformidad del calor, se va a notar que hay una pequeña rotura o lesión de un componente, o el componente se está sobrecalentando. Por ejemplo, en estas dos imágenes podemos observar el componente donde está esa imagen roja. Observamos que ahí el componente está sobrecalentado a diferencia de los otros colores. Ahí donde se presenta mayor calor. En esa parte puede haber lesiones ya sea graves o muy graves, como roturas por parte de fricciones que sobrecalientan
y sobre todo están viendo en cada uno de esas dos imágenes donde se presenta como ya mencioné, el color rojo que simboliza el calor que está por demás de lo normal. Bueno, este es un medidor de vibración de mano MAC 800, los cuales tiene la capacidad de detectar fallas en la máquina antes de que impacten en la operación o provoquen fallas catastróficas. Incluso aumenta la productividad y reduce los costos de mantenimiento mediante la identificación de problemas de vibración. Además, este dispositivo está conformado de las siguientes partes, como indican las flechas que están acá de rojo. Bueno, como podemos apreciar, esta es una punta de aguijón con elementos sensor Megit, y acá podemos ver la pantalla codificada de color. Este es el botón de encendido para que pueda aparecer la lectura en esta pantalla de acá. Y también tenemos lo que son las flechas de navegación y un menú selector. Incluso se puede, este dispositivo tiene lo que es la luz estroboscópica que está acá, esta luz estroboscópica, y estas son el gestor de archivos, ¿no? Este botón de acá, este es gestor de archivos. Y también tiene un Bluetooth auricular, ¿no? Bluetooth auricular. Y este es el sensor que va conectado en este conector para que pueda detectar las fallas mediante las vibraciones, ¿no? Este medidor de vibración de mano es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de monitoreo de condiciones en las siguientes industrias, como son en la minería, en procesamiento de alimentos, en automotor, en plantas de energía y en petroquímica.